Buenas noches, profe. No se escucha, profe. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Me tenía preocupado esto porque no estaba, no sé por qué. De repente se desconfiguró. Tuve que iniciar y apagar varias veces. Pero bien, ya estamos de vuelta entonces. Eh, Vamos a comenzar la clase. Voy a pasar a compartirle mi pantalla. Esperen un momentito. Déjenme organizar acá, porque como les decía, me tenía bien preocupado este asunto. Ya, ahí estoy compartiendo la pantalla entonces. Les voy a pedir que iniciemos el IDLE de Python. Vamos a aprovechar el tiempo. Ya, ahí me encuentro entonces con el IDLE de Python y vamos a iniciar un archivo nuevo porque el día de hoy hablaremos acerca de las tuplas. Vamos a hablar acerca de las tuplas. Cuando estén listos me avisan. Ahí me comentan ustedes cuando estén listos. Como ahora estoy trabajando con el Zoom en el navegador, entonces se oculta un poco cualquier actividad que ustedes tengan. Bien, como les decía, vamos a hablar sobre las tuplas. ¿Y qué son las tuplas? Bueno, las tuplas son estructuras de datos o datos de tipo estructurado, similares a las listas, que se utilizan para almacenar un grupo de valores o elementos de manera ordenada y a su vez estos elementos pueden no o no estar relacionados entre sí. Es decir, entonces una tupla puede contener elementos del mismo tipo, lo que significa que estaríamos frente a una tupla homogénea o elementos de distinto tipo, lo que significaría una tupla heterogénea. Así como existen listas homogéneas y heterogéneas, también existen tuplas homogéneas y heterogéneas. Pero a diferencia de las listas, las tuplas tienen la característica de ser inmutables. Es decir, una vez creada la tupla, su contenido no se puede modificar, aunque vamos a ver que existe una excepción a esa regla. Sin embargo, por definición, una tupla no se puede modificar. Bueno, ¿cómo creamos las tuplas? De la misma forma que lo hacíamos con las listas, primero escribimos el nombre de la tupla, seguido del signo igual, y a continuación
usamos los paréntesis redondos, un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Como pueden darse cuenta, esta sintaxis es muy similar a la de las listas. La única diferencia está en que cuando creábamos listas usábamos los corchetes, mientras que con las tuplas usamos los paréntesis redondos. De hecho, si intentáramos ejecutar esta línea de código en Python, por ejemplo, voy a guardar, vamos a comenzar por algo simple. Este va a ser un ejemplo tupla 1.py. Si guardamos esto, pueden darse cuenta de que no tenemos ningún error. Y si lo ejecutamos, tampoco aparecerá ningún error. Y lo que acabamos de hacer en el fondo, con esta simple línea de código, fue declarar una tupla vacía. Pero como las tuplas son inmutables, una tupla vacía no es muy práctico que digamos para Python. Siempre que necesitemos trabajar con tuplas, hay que pensar en qué datos vamos a guardar antes de crear la tupla. Bien, como les decía, si intentáramos nosotros después agregar algún valor a esta tupla, no podríamos hacerlo. Python nos arrojaría un error. Y eso lo vamos a comprobar en un momento. Ahora, en versiones anteriores a la que tenemos actualmente, Python permitía la creación de tuplas con al menos dos elementos o dos valores. Si alguien intentaba crear una tupla con un solo valor, Python le arrojaba un error, no lo permitía. Sin embargo, en las versiones actuales sí que nosotros podemos crear tuplas con un solo valor. Por ejemplo, podríamos crear una tupla de números donde agregáramos solamente el número 1 y esto sería válido en las versiones actuales de Python. Podríamos ejecutarlo sin ningún problema y no se mostraría ningún error. Ahora, para visualizar una tupla, bueno, lo podemos hacer con la función print y entre los paréntesis del print escribimos el nombre de la tupla. Y como pueden darse cuenta, nos está mostrando su contenido. Si intentáramos mostrar la tupla vacía, fíjense, estoy intentando mostrar la tupla vacía, me muestra justamente los paréntesis, nada más. Sin embargo, cuando mostré la tupla que contenía un solo valor, no me mostró los paréntesis. Pero, como vamos a comprobar más adelante, cuando la tupla contenga más de un valor, ahí sí que aparecerán los paréntesis que nos permiten identificar rápidamente que estaríamos trabajando con una tupla. Bien, estos son conceptos básicos. ¿Cómo se crean? Sin embargo, existe una forma diferente de crear tuplas. Por ejemplo, podríamos crear una tupla de números primos. Voy a crear ahí num primos. Simplemente separando los valores con una coma. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 5, 7. Esto también es válido para Python a la hora de crear una tupla. Y si queremos mostrar el contenido de esta tupla, todo su contenido, como lo hicimos con los ejemplos anteriores, ahí se muestra, como pueden darse cuenta, los paréntesis. A pesar de que en la creación de la tupla
no hemos hecho uso de los paréntesis. Sin embargo, por buenas prácticas, siempre se recomienda colocar los paréntesis a la hora de crear las tuplas. Si bien es cierto, ambas situaciones o ambas sintaxis son correctas, siempre se recomienda usar los paréntesis, aunque esto va a depender completamente de la elección que el programador realice. Sin embargo, no está por demás que ustedes conozcan estas dos formas de crear las tuplas y estén al tanto así de la sintaxis correcta para poder crearlas. Bien, ahora vamos a comprobar otros ejemplos de creación de tuplas. Ya hemos visto una tupla vacía. Voy a colocar un comentario acá. Tupla vacía. Esta es una tupla de un valor. Acá tenemos una tupla de varios valores sin paréntesis. Pero existen entonces, como les decía, otros tipos de tuplas. Están las tuplas homogéneas y están las tuplas heterogéneas. En el caso de los números primos, estaríamos frente a una tupla homogénea, lo que quiere decir que todos sus elementos son del mismo tipo de datos. Y recuerden, y esto lo voy a estar repitiendo continuamente, una vez que crean la tupla, ustedes no podrían agregar otro valor a esta tupla de números primos. Es decir, si alguien intentara agregar, por ejemplo, después del 7, eh, el 11, no se le permitiría a Python, arrojaría un mensaje de error, como lo vamos a comprobar en un momento más. Bueno, y además están las tuplas heterogéneas. Una tupla heterogénea, por ejemplo, podría ser, voy a escribir acá tupla et, que tenga un número entero, un valor de tipo booleano, puede tener un string, como por ejemplo un nombre, y puede también tener un valor con decimales. Esta es una tupla válida y en este caso heterogénea porque sus valores son de diferente tipo. Voy a guardar para mostrar. Ahí está el contenido. Ahí está, ¿ven? Recuerden que para la creación de listas a la hora de agregar valores de tipo string usábamos las comillas dobles. En el caso de las tuplas se procede de la misma manera. Si vamos a crear una tupla de string, entonces usamos las comillas dobles. Y algo importante de mencionar es que las tuplas pueden contener a su vez otro tipo o otros tipos de estructuras de datos. Por ejemplo, podríamos tener una tupla de estructuras donde la primera podría ser una lista. La segunda podría ser un diccionario, del cual hablaremos en la próxima clase. Un diccionario de dos valores. Los diccionarios trabajan con pares de valores. Y podríamos también tener otra tupla dentro de la tupla. Por ejemplo, la tupla de los valores 3 y 2. Así que tenemos tuplas homogéneas, heterogéneas y tuplas que pueden tener estructuras de datos o tipo de datos estructurados. Si yo intentara mostrar ahora el contenido de esta nueva tupla, veremos lo siguiente. Tupla estructuras
Ahí está. Una lista, un diccionario y una tupla. Bien. Sin embargo, yo les decía hace un momento que una vez que se crea la tupla, su contenido no se puede modificar. Es decir, como pueden darse cuenta, tenemos acá en la posición cero, que esto es algo que también deben tener presente, las tuplas, al igual de las listas, trabajan con posiciones y la primera posición de una tupla es la posición cero o el índice cero. Si yo quisiera cambiar este valor de la posición cero de la tupla, no podría hacerlo. Sin embargo, lo que sí puedo modificar es el contenido de la estructura de datos que se encuentra en esta posición, porque como pueden darse cuenta, en la posición cero tengo una lista. Y ustedes bien saben que una lista sí que es modificable. Yo puedo agregar valores, eliminar valores, y eso es lo que podemos hacer en el caso de que nuestra tupla contenga tipos de datos estructurados que son modificables. Lo mismo podríamos hacer con el segundo valor, que es un diccionario, porque como van a comprobar después, los diccionarios también son mutables, es decir, yo puedo agregar o eliminar valores dentro de un diccionario o modificarlos. Sin embargo, no puedo hacer lo mismo con el tercer elemento de esta tupla de estructuras, porque el tercer elemento es otra tupla. Esta tupla sí que no la podría modificar. En un momento más vamos a comprobar cómo podemos modificar los valores de las estructuras de datos que se encuentran o pueden encontrarse dentro de una tupla. Bien, acá lo único que estamos comprobando y comprendiendo, por cierto, es cómo crear las tuplas, cómo se implementan. Sin embargo, no está de más que desde el comienzo ya sepan lo que podemos o no podemos hacer con las tuplas. Ahora, por otro lado, veíamos también que podemos crear tuplas de un único elemento. Sin embargo, generalmente las tuplas van a contener más de un elemento, porque no tendría sentido tener un solo valor dentro de una tupla. Por lo general, estos contienen varios elementos. Bien, ahora vamos a comprobar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una tupla 1 que tiene tres valores, el 1, el 2 y el 3. Además de eso, vamos a suponer que tenemos una segunda tupla que contiene los valores 4, 5 y 6. Nosotros podríamos crear una tercera tupla a partir de las existentes, simplemente usando el operador de concatenación. Por ejemplo, podríamos imprimir la operación de concatenación de la tupla 1 más la tupla 2. Y esto va a producir que se cree una nueva tupla que contiene todos los valores de la tupla 1 y luego los valores de la tupla 2. Voy a ejecutar, como pueden darse cuenta, aquí están los tres primeros valores de la tupla 1 y los tres siguientes valores que son de la tupla 2. Otra operación que podríamos hacer con las tuplas es, por ejemplo, crear una nueva duplicando el contenido que tenga otra tupla. Por ejemplo, podríamos escribir 2 asterisco tupla 2 y esto produciría una nueva tupla
donde se duplican los valores. Voy a guardar y ejecutar. Ahí está. Dos veces los mismos valores de la tupla 2. Además de esto, podríamos buscar dentro de una tupla si existe o no un valor específico haciendo uso de una instrucción que es la instrucción in. Acá le estoy pidiendo que compruebe si el valor 2 está en la tupla 1. Y en este caso, esta instrucción me va a entregar un valor booleano, verdadero o falso. Si está ese valor en la tupla, me entrega verdadero. Si no está, me entrega falso. Estas son algunas operaciones que podríamos hacer así rápidamente con las tuplas. ¿Se entendió cómo se crean las tuplas? Las limitaciones que tiene con respecto a que estas no son modificables. ¿Vamos bien hasta ahí? Me pueden escribir en el chat Más o para... menos, profe. ¿No sería como lo mismo? Que igual se puede modificar o no. ¿Perdón? Queda igual con la duda de por qué no se pueden modificar. Ah, lo que pasa es que las tuplas están definidas así en Python. De ahí vamos a comprobar, por ejemplo, voy a hacerlo acá, con la tupla 2. Si usted intentara asignar un nuevo valor y para acceder, por ejemplo, a un valor dentro de una tupla, y esto lo vamos a reforzar en unos ejercicios más, se usan los corchetes. Los paréntesis redondos son para crear las tuplas y los corchetes son para acceder a su contenido. Si yo intentara hacer lo siguiente, que a la tupla 2 en la posición 1 le asigne el valor 8, si intentáramos hacer esto, Python nos va a arrojar un error, fíjense. Ahí está. Y nos dice, el objeto tupla no soporta la asignación de valores. Con esto nos dice que la tupla no es modificable. Una vez creada, no la podemos modificar. Sí podemos hacer uso de sus valores en otras operaciones, como lo que acabamos de comprobar, creando tuplas a través del operador de concatenación, juntando los dos valores que hay en diferentes tuplas, o creando una nueva tupla, simplemente duplicando o triplicando los valores que tiene una, dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer. Comprobar si es que existe algún valor dentro de una tupla o no. Sin embargo, no podemos asignar un valor. Lo que sí vamos a comprobar, como les decía en un momento, es que si tuviéramos una tupla con estructuras de datos que sí son modificables, esas estructuras las podríamos modificar, pero no cambiar esta lista, por ejemplo, por otra lista que tenga 5 valores. No podríamos cambiar esta lista o esta lista por un texto. No la podríamos cambiar. No sé si se entendió ahora. Así están definidas las tuplas. Es un tipo de dato estructurado que tiene Python. Sí, dentro de todo, sí. Igual quedo con medio Perfecto. de duda, pero yo creo que después, a medida de los ejercicios, se va a ir resolviendo. Ya. Bien. Ahora, ¿cómo accedemos a los elementos? Yo recién le estaba dando un ejemplo acá, pero les voy a pedir que iniciemos un nuevo archivo ya que tenemos demasiadas líneas ahí y vamos a comprobar cómo acceder a los elementos de una tupla. Y para acceder a los elementos de una tupla, existen tres alternativas, tres formas de hacerlo. En primer lugar, vamos a comprobar mediante índices, que es lo que estábamos viendo recién.
podemos acceder a los elementos de una tupla mediante índices, que viene siendo una forma muy común de acceder a los elementos de una tupla. Es lo mismo que hacíamos con las listas. Los índices nos van a permitir acceder a los elementos de una tupla, indicando ahora la posición del elemento que necesitamos consultar. Así, por ejemplo, vamos a crear una tupla de vocales. Recuerden que usamos los paréntesis redondos y como son textos, lo escribimos entre comillas dobles, 4, 5, la vocal A, E, I, O, I, U. Ahí está creada la tupla. Y si queremos acceder a sus elementos, bueno, vamos a imprimir, comprobar un elemento, no toda la tupla. Escribimos el nombre de la tupla y entre corchetes escribimos la posición. Por ejemplo, si yo escribo la posición 0, voy a guardar este ejemplo. Ejemplo 2, tupla.py. Y al ejecutar estas líneas de código, pueden darse cuenta que me muestra el valor que está en la posición 0, que sería la letra A. Así accedemos a los elementos de una tupla. Recuerden que si tenemos 5 elementos cuando teníamos 5 elementos dentro de una lista, los índices iban del 0 al 4. Lo mismo ocurre acá con las tuplas. Tenemos 5 elementos y los índices van del 0 al 4. La letra A está en la posición 0 y la letra U está en la posición 4. Bien, cada elemento entonces se puede consultar a través de su posición. Pero de la misma forma que trabajábamos con las listas, nosotros también podemos hacer uso de índices negativos. Es decir, yo acá podría escribir -1 y estaría accediendo al último valor de la tupla. Voy a guardar y ejecutar. Ahí está el resultado, ¿eh? Me muestra el último valor de la tupla. Las tuplas permiten entonces tanto índices positivos como índices negativos. En el caso del índice negativo -1, estaríamos accediendo al último valor. Bien, vamos a probar ahora lo siguiente. Vamos a crear varias tuplas. Por ejemplo, la tupla 1 que tenga los valores 5, 3 y 9. La tupla 2 que tenga dos nombres. Por ejemplo, el primer nombre que sea, o sea, un nombre y un apellido. Juan Pérez. Vamos a crear una tupla 3 que tenga, en este caso, dos textos también. Por ejemplo, podríamos escribir acá Santiago, Las Acacias. 2, 3, 4. Y crear una cuarta tupla a partir de las anteriores. Simplemente escribiendo entre los paréntesis los nombres de las tuplas 1, 2 y 3.
Esta sería una tupla de tuplas. Y ahora, si mostráramos el contenido de la tupla 4 con un print, tendríamos lo siguiente. La tupla de tuplas, fíjense. La primera tupla con los tres números enteros, la segunda tupla con los dos textos y la tercera tupla con dos textos también. Sin embargo, si yo quiero acceder a este valor de la primera tupla que tiene la tupla 4, tendríamos que escribir de la siguiente forma. Ya saben que nosotros podríamos acceder al primer elemento colocando su índice. Por ejemplo, si después de T4 y entre corchetes escribimos el número 0, nos estaría mostrando solamente la tupla que tiene los números enteros. Pero si yo quiero acceder ahora al primer elemento que se encuentra en esa tupla, después del corchete de cierre volvemos a escribir dos corchetes y a través de estos corchetes le indicamos la posición del elemento de esa tupla que estamos viendo en el momento y que queremos revisar. Por ejemplo, puede ser el elemento que está en la posición 1. Y al ejecutar ahora esta línea, en lugar de mostrarme toda la tupla, solo me muestra el elemento que está en la posición 1 de la tupla que se encuentra en el primer lugar de la tupla 4. De esta forma, nosotros podemos acceder mediante índices a los valores de las estructuras de datos que pueden encontrarse dentro de una tupla. Bueno, en este caso, cuando son tuplas o cuando son listas, lo podemos hacer así. Sin embargo, vamos a ver que cuando trabajemos con diccionarios, la forma de escribir el segundo valor para acceder a un elemento del diccionario dentro de una tupla puede ser un poco diferente y va a depender de cómo se ha creado el diccionario. Ya, podemos acceder entonces mediante índices, pero también podemos acceder a los valores de las tuplas mediante el operador de segmentación. Podemos acceder entonces mediante los índices, pero también con el operador de segmentación. ¿Cuál es el operador de segmentación? Lo voy a escribir acá, entre paréntesis, es los dos puntos. Ese es el operador de segmentación. Y cuando se trabaja con segmentación, Python nos permite especificar tres posibles valores. Primero está, por cierto, el nombre de la tupla, luego el índice inicial, dos puntos, el índice final, dos puntos, y el tercer valor que podríamos usar en una tupla con el operador de segmentación es lo que se conoce como un salto. Si nosotros no consideramos el salto y solamente el índice inicial y el índice final, entonces Python nos va a mostrar los valores que comienzan en el índice inicial y el valor que está una posición antes del índice final, tal como lo estuvimos viendo cuando trabajamos, por ejemplo, con rangos, con la creación de rangos.
Ya, vamos a verlo con algunos ejemplos. Bueno, podríamos usar la misma tupla de vocales, pero antes que nada voy a comentar las líneas anteriores donde estuvimos trabajando con los índices. Y así, por ejemplo, podríamos imprimir de la tupla de vocales o mostrar o acceder a los elementos de esta tupla, indicándole el índice inicial que puede ser el 1, 2 puntos, y el índice final que podría ser, por ejemplo, el 3, el 1 y el 3. ¿Y qué vamos a tener como resultado en este caso? Veamos lo siguiente. Me muestra una tupla de dos valores. El que comienza o el que está en la posición 1, de ahí pasa a la posición 2, pero como les decía, no llega a la posición final, sino que me muestra solamente hasta una posición antes. Hasta ahí me mostraría esta sintaxis, solamente hasta la letra I. Bien, sin embargo, como vamos a comprobar ahora, podríamos nosotros también escribir lo siguiente. Escribir solamente el número 1 y después los 2 puntos, sin colocar el índice final y tampoco sin colocar el salto. ¿Y qué vamos a tener como resultado en este caso? Que Python llegaría hasta el último elemento de la tupla. Comienza en la posición que le indicamos nosotros y llega hasta el último elemento de la tupla, cuando no especificamos el índice final. Y si no consideramos el índice inicial, voy a borrar el 1, pero sí el índice final, por ejemplo, el 3, en este caso, Python comienza en el primer elemento de la tupla y llega hasta una posición antes de la posición final que nosotros estamos usando. Como le indicamos el 3, y el 3 está la letra O, no nos muestra la letra O, solamente llega hasta la posición 2, que es donde se encuentra la letra I. Y si no indicamos ni la posición inicial ni la posición final, solamente el operador de segmentación, Python nos muestra todo el contenido de la tupla. Todo el contenido de la tupla. Sin embargo, podríamos nosotros usar nuevamente el operador de segmentación para especificar un salto, como por ejemplo el 2, lo que significa que Python nos va a mostrar valores intercalados. Y en este ejemplo, como pueden darse cuenta, comienza mostrándonos el valor que está en la primera posición. De ahí, como le indicamos, un salto de 2, llega hasta donde está el valor de la letra I, salta de acá 1, 2, hasta donde está la letra I, y nos muestra la letra I. Luego ejecuta nuevamente dos saltos, 1, 2, y nos muestra la letra U. Los saltos comienzan aquí en la posición 0 porque nosotros no le hemos indicado la posición inicial. Pero podríamos haberle indicado la posición inicial y aún así va a ser de a dos saltos. Por ejemplo, si le indico la posición inicial 1,
vamos a tener un resultado diferente. ¿Por qué? Porque se va a ubicar en la posición 1, que es donde está la letra E, y nos muestra ese valor. Luego realiza dos saltos hasta la letra O, por la letra E hasta la letra O, que nos muestra la letra O. Y realiza dos saltos nuevamente y se sale de la tupla. Ya no hay otro valor más allá del segundo salto. Por lo tanto, solo nos muestra estos dos valores de la tupla de vocales. Bien, y en la segmentación también podemos hacer uso nosotros de índices negativos. Por ejemplo, si escribimos -3 como posición inicial o como índice inicial, no escribimos el índice final y tampoco el salto. Lo que va a hacer Python es comenzar a buscar desde el fondo dónde está la posición -3. Esta es la -1, esta es la -2 y esta es la -3. Y cuando encuentra la posición, a partir de aquí nos va a mostrar todos los valores que están hacia la derecha. Vamos a comprobar inmediatamente esa interpretación y ahí está el resultado, ¿eh? Llega hasta donde está la letra I, la posición -3, y a partir de ahí, como yo no le indiqué el índice final, va a llegar hasta el final de la tupla para mostrarnos todos los valores. De esa forma accedemos entonces trabajando con la segmentación. Pero también podemos acceder nosotros a los valores de la tupla mediante lo que se conoce como el desempaquetado de las tuplas. Y esto tiene una aplicación bien interesante junto con los bucles o los ciclos for, como veremos en un momento más. Esta es una tercera forma de acceder al contenido de las tuplas, muy interesante, ya que desempaquetar significa que nosotros podemos sacar los valores de las tuplas y asignarlos a variables. Por ejemplo, si yo quiero desempaquetar los 5 valores que se encuentran en la tupla de vocales, por cierto, voy a comentar este print que teníamos acá cuando comprobamos el operador de segmentación. Si yo quiero sacar, como les decía, esos 5 valores de la tupla de vocales en 5 variables diferentes, en lugar de estar escribiendo 5 líneas, lo que podríamos hacer es simplemente escribir en una línea lo siguiente. L1, por ejemplo, para la letra 1. Luego, coma, L2, coma, L3, coma, L4, coma, L5. Con eso le estoy diciendo a Python y después el signo igual, le estoy diciendo a Python que quiero desempaquetar los valores que están en la tupla de vocales. En la tupla de vocales. Y luego, si queremos imprimir el resultado o lo que está dentro de cada uno, de cada una de esas variables que estamos declarando, ahí está, vamos a tener el siguiente resultado. A ver, ahí está, ¿ven? Cada variable tiene uno de los elementos de la tupla. La variable L1 tiene la letra A, L2 tiene la E, L3 tiene la I, L4 tiene la O y L5 tiene la U. A eso se le conoce como el desempaquetado de tuplas.
Sin embargo, cuando se desempaqueta tuplas, hay que tener cierto cuidado, porque, por ejemplo, si solo escribimos tres variables, L1, L2, L3, si solo, como les decía, declaramos tres variables, pero estamos conscientes de que nuestra tupla tiene cinco valores, si guardamos la sintaxis está bien, no hay problema, pero a la hora de ejecutar, Python nos arroja un error y nos dice, hay muchos valores que desempaquetar. Se esperaban tres porque habíamos declarado tres variables. Sin embargo, se han obtenido cinco. De manera que si vamos nosotros a desempaquetar valores de una tupla, debemos asegurarnos de contar con las variables apropiadas o la cantidad de variables apropiadas para desempaquetar las tuplas. Esto es un detalle a tener en cuenta cuando se intenta desempaquetar tuplas. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer para desempaquetar solamente tres? Lo que podríamos hacer es hacer uso de la segmentación. Si queremos si queremos desempaquetar los primeros tres valores, entonces, con el operador de segmentación, omitimos el índice inicial, escribimos los dos puntos y luego el índice final, que en este caso sería el número 3. Y de esta manera, si guardo y ejecuto, como pueden darse cuenta, ahora no me arroja ningún error porque le estoy diciendo con el operador de segmentación que solamente quiero obtener tres valores y esos tres valores los debe asignar a las tres variables que nosotros definimos a la izquierda de esta instrucción. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo declaro tres variables pero intento desempaquetar solamente dos? Puede ocurrir un error. No se olvide, don Franco, que las tuplas, lo mismo que las listas, son estructuras de datos que me permiten guardar varios valores. Y en el caso de las tuplas, como son inmutables, se usan cuando nosotros necesitamos conservar varios valores que se usarán dentro de la ejecución de un programa, que no necesitamos que cambien, que se mantengan iguales para usarlos dentro de la ejecución de un programa. Es como una forma de declarar varias constantes a la vez, sin necesidad de que nosotros tengamos que declarar diferentes nombres para las constantes, sino solamente usamos un solo nombre que sería el nombre de la tupla. No sé si se entiende un poquito ahora. Ya, perfecto. Ya. Ahora, una forma diferente en que podríamos nosotros desempaquetar los valores de una tupla para solamente, por ejemplo, obtener dos valores y el resto de los valores dejarlo en otra variable, una forma de realizar eso es escribiendo de la siguiente manera. Voy a escribir nombres diferentes acá para las variables. Voy a escribir el nombre primero, segundo
En primero voy a dejar la letra A, en segundo voy a dejar la letra B, y todos los otros valores los quiero dejar en una variable independiente, y en ese caso, primero escribimos el asterisco y luego el nombre de la variable que va a tener los otros valores de la tupla, que en este caso le voy a dar el nombre de resto, por ejemplo, y después del signo igual, escribimos solamente el nombre de la tupla. Con eso le estoy diciendo que la variable A debe dejarla, la letra A debe dejarla en la variable primero, la letra B debe dejarlo en la variable segundo, la letra E. Y las otras letras, la I, la O y la U, debe dejarlas en la variable resto. ¿Qué es lo que va a hacer Python con esta instrucción? Lo siguiente, fíjense, ahí está la letra A que se agregó a la variable primero, la letra E que se agregó a la variable segundo, y las otras letras las dejó como una lista dentro de la variable resto. Es una forma diferente de desempaquetar tuflas, sobre todo cuando queremos trabajar solo con dos valores y las otras dejarlas en un lugar diferente. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos ya. Vamos a pasar a crear otro archivo donde comprobaremos lo que les decía hace un momento sobre la inmutabilidad de las tuplas. Profe, ¿Sí? ¿lo podría molestar con el ejercicio anterior? Que yo le coloco, lo dejo con un igual en la parte de 11, 12, 13 y me marca como error. A ver, déjenme ver un poquito esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Nos puede compartir la suya? Veamos qué puede estar pasando ahí. Sí. Ay, se me perdió. A esta parte le coloco, como lo había dejado, 11, 12, 13, ¿Ya? tuplos vocales y bueno, en este momento que era el 3. Cor- Después Ujú. le coloco print y cuando le doy me queda eso. Ya, a ver. Y Y si le doy como el doble guión, ya, me ejecuta el programa. ya, pero ahí le está mostrando solamente, fíjense, eh, los nombres de las variables, no el contenido. Entonces, volvamos a su código. Vamos a ver el código abajo. Estoy viendo ahí. Sí, saque uno de los iguales. Ya, déjeme ver el código. La, vocales, corchetes, posición cero hasta la 3 bien. Eh, y escribió L1, no 1-1, ¿cierto? No, uno acá. ¿Sí? O si quiere, Porque cámbiale es los 11 y nombres. 11. Escriba, por ejemplo, en lugar de L1, escriba primero. Ajá. Arriba, donde está la declaración de asignación. Ahí, borre todo eso de L1 y escriba el texto primero. Lo mismo con L2. A ver, escriba el texto segundo.
Ya, y ahí tenemos entonces ¿Tercero o...? ter- tercero, claro, escriba tercero. Y para imprimir tiene que escribir los mismos valores. Podría copiar y pegar. Exactamente. Ya, y ahora guarde y ejecute. Ahí están, ¿ves? Sí. Algo pasaba con esas variables que había declarado L1, L2, L3. A lo Ese mejor, le puse 11, 12, 13. ¿No será por eso? es por eso que no puede declarar variables que comiencen con un número. Ya. Yo le había Ah, puesto ya sé que... L1, L2, L3. Ya, perfecto. Entonces eso tenía que haber sido que no me No daba antes. funcionaba, le estaba reclamando por eso. Ya, voy a dejar de compartir su pantalla para volver a la mía. Pero hemos llegado ya a la mitad de la clase. Vamos a descansar un momento y de ahí veremos cómo comprobar el tema de la inmutabilidad de una tupla. Y veremos también la situación en que sí se pueden modificar los elementos de las estructuras de datos que están dentro de una tupla. Así que son las 9:01, van a ser las 9:02. A las 9:12 estamos de regreso. 10 minutos de descanso. 9:12 de regreso.
Ya estoy de regreso por acá. Paso a compartirle mi pantalla nuevamente. Ahí está. Bueno, y vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de las tuplas para comprobar cuándo no es posible cambiar valores de las tuplas y cuándo sí. Le decía que había una excepción. Bien, voy a guardar en primer lugar, voy a darle como nombre de ejemplo cambio tuplas.py. Y ahora vamos a declarar una tupla, por ejemplo, de enteros. Vamos a asignarle solamente tres valores. Hace un momento les decía que si nosotros intentábamos acceder al elemento que está en la posición cero y asignarle un nuevo valor, como por ejemplo 23, intentar realizar esta operación no es válida en Python y nos va a arrojar este error, que el objeto tupla no soporta la asignación. Sin embargo, si tenemos una tupla de estructuras, una tupla de estructuras que se componga de una lista, un diccionario y otra tupla, cada una con sus respectivos valores, por ejemplo, la lista que tenga los valores del 1 al 5, el diccionario que tenga un par clave valor, un solo par, y la tercera tupla que tenga cuatro valores, del 3 al 6. Voy a comentar esta línea anterior para que no me siga mostrando el error. Y ahora, esta es una tupla de estructura. Hace un momento les decía que si nosotros intentábamos modificar alguno de los valores de la tupla, los valores de la tupla son una lista, un diccionario y otra tupla. Esos son los valores de la tupla. Si el valor que está en la posición cero, que es una lista, yo intentara modificarlo, por ejemplo, agregándole un texto, esto también no es permitido. La tupla no soporta asignación de valores. Sin embargo, como yo sé que en esta posición hay un elemento que sí es mutable, es decir, una lista, que yo puedo cambiar su contenido, si quisiera cambiar, por ejemplo, el contenido de la posición del elemento que está en la posición 2 de esta lista, tendría que agregar nuevamente un par de corchetes y especificar la posición. Y luego voy a imprimir para mostrar qué ocurrió con la tupla de estructuras, qué ocurrió con la tupla de estructuras, justamente en la posición cero. Voy a guardar, a ejecutar, y como pueden darse cuenta, me muestra ahora que la lista no solo tiene números, sino que tiene el texto que yo le acabo de enviar
a través de esta instrucción. Con esto comprueban ustedes que sí puedo modificar los elementos que son de una estructura de datos mutable dentro de una tuple. Si intentáramos modificar, por ejemplo, el valor del diccionario, que también es un tipo de dato estructurado mutable, yo tendría que hacerlo de la siguiente manera. Tupla estructuras, escribir nuevamente los corchetes y el diccionario está en la posición 1. Y en el caso del diccionario, yo necesitaría escribir también dentro de corchetes el nombre de la clave, porque a esto se le conoce como una clave. Y en este caso, escribir entre comillas dobles el nombre de la clave. Y a continuación, el valor que yo quiero asignarle, por ejemplo, le voy a asignar el 89. Y luego, imprimir desde la tupla de estructuras el elemento que está en la posición 1 de esa tupla. Y van a darse cuenta ustedes que ya no va a ser el valor 1 que esté en la clave del diccionario, sino que va a ser el valor 89. Voy a guardar y a ejecutar. Ahí está el diccionario, ¿eh? Con un valor diferente. ¿Por qué? Porque el diccionario es un tipo de dato estructurado mutable. Puedo hacerlo. Sin embargo, si intentáramos lo siguiente, ya que la tupla de estructura también tiene en la posición 2 otro elemento, que es una tupla, si yo intentara, por ejemplo, asignarle a la posición 1 de ese elemento que está en la tupla el valor 56, vamos a tener el siguiente resultado. Un error. ¿Por qué? Porque en esa posición de la tupla de estructuras hay otra tupla. Y ya sabemos nosotros que una tupla no soporta la asignación. Cualquier otro dato estructurado sí me permite realizar modificaciones en sus elementos, pero no una tupla. Si tenemos una lista, podemos modificar. Si tenemos un diccionario también. Si tenemos un string, lo podemos hacer de la misma manera porque recuerden que un string también es un objeto iterable, es decir, son varios elementos, varios caracteres, en este caso que componen un string, por lo tanto podríamos modificar alguno de esos valores. Bien, ahora vamos a hablar acerca de, déjenme comprobar primero, ya, ahí sí. Ahora vamos a comprobar cómo podemos recorrer una tupla, ver los diferentes elementos. Hasta ahora hemos visto uno en específico, a través de un índice. Pero si yo quiero ver todos los elementos uno a uno, usaremos el ciclo for para realizar ese trabajo. Así que voy a comenzar un nuevo archivo. Voy a escribir un comentario acá que indique que vamos a trabajar con las tuplas y el ciclo for. Y en primer lugar voy a crear una tupla de nombres. Vamos a crear una tupla de 5 nombres. Los amigos de siempre, Pedro, Juan,
Diego, Lucía, por ejemplo, Patricia, una tupla de nombres. Esa es la sintaxis que hemos estado revisando durante los varios ejercicios que hemos hecho. Y ya conocemos cuál es la sintaxis del for. Es decir, en primer lugar escribimos for, luego la variable que va a ir recorriendo la tupla, o que va a ir recibiendo los diferentes valores de la tupla, voy a darle como nombre valor en este caso. Después de la variable, escribimos la palabra in y a continuación el nombre de la tupla, que sería nombres, para luego escribir los dos puntos. Esa es la sintaxis del ciclo for. Y dentro del ciclo for podríamos nosotros escribir las instrucciones que esperamos que se ejecuten de manera repetida hasta que el bucle o el ciclo for llegue al último elemento de la tupla. En este caso lo único que haremos será imprimir los nombres que va recibiendo la variable valor. Voy a guardar, ejemplo tupla for.py, voy a darle ese nombre, ahí está. Y ahora vamos a ejecutar. Como pueden darse cuenta, se nos muestra uno a uno los valores que están dentro de la tupla. Desde el primer elemento hasta el último. Ahora les voy a proponer un desafío, un ejercicio, donde comprueben ustedes a través de código cuál es el nombre más largo que impriman en pantalla, de cuántas letras se compone y el nombre que, ¿cierto?, tiene más letras en esta tupla. Les voy a dar unos 5 minutos para que intenten resolverlo y de ahí les voy a hacer mi propuesta. Voy a estar escuchando por acá si es que alguien tiene alguna duda. Les voy a dar 5 minutos para que resuelvan eso. Identifiquen a través de código cuál es el nombre más largo. Que impriman el número de caracteres que tiene y a su vez que muestren ese nombre como el nombre más largo.
Ya estoy de regreso por acá. Voy a escribir yo acá mi propuesta a ver si coincido con aquellos que la habían iniciado. Como les decía, necesitamos comprobar el nombre más largo. Bueno, siempre que ustedes tengan que enfrentar algún problema de crear un programa en el lenguaje que sea, tienen que ir definiendo los datos con los que van a trabajar y si necesitan hacer cálculos, variables para guardar ciertos resultados que necesitarán usar dentro de su código. En este caso vamos a necesitar una variable que se encargue de contener el número de caracteres de cada una, en este caso de los nombres, o que vaya guardando aquel nombre que tenga más caracteres. Por lo tanto, antes del for voy a declarar una variable largo y la voy a inicializar en cero, porque como todavía no realizo ninguna comprobación del largo de los nombres, lo voy a inicializar en cero. Ahora, ¿dónde voy a comprobar yo el largo de los nombres dentro del bucle for? Porque recuerden que el bucle for va a ir revisando cada uno de los nombres que está en la tupla en este caso. Y luego uno se pregunta, ¿este lenguaje tendrá alguna función que me permita conocer rápidamente el largo de un string? Y eso ya lo vimos en clases anteriores y podemos decir que sí. Python tiene una función, justamente como dice don Franco, tiene la función len. De manera que con esa función vamos a conocer la cantidad de caracteres. Y para comparar los valores de los diferentes nombres, del largo de los diferentes nombres, vamos a hacer uso de una instrucción if, de una instrucción de selección, donde comprobaremos si len, la longitud del valor que tiene la variable del for, es mayor o igual que el valor que se encuentra en la variable largo. Si ese es el caso, significa que el nombre que estamos en este momento analizando con la función len tiene el mayor número de caracteres. De manera que a la variable largo le vamos a asignar el valor que obtenemos a través de la función len aplicado a la variable valor. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, también necesito conservar el nombre que voy identificando como el nombre más largo. Entonces voy a declarar una segunda variable, lo puedo hacer acá mismo dentro del if, o podemos escribir o definir la variable antes del for, por ejemplo, nombre largo, y le asignamos también un valor cero porque aún no tenemos ningún resultado. Y si se cumple esta condición, bueno, ahí estaríamos frente al nombre que tiene la cantidad de caracteres eh, más larga. Y ahí conservamos en esa variable el nombre que tiene el valor, la variable valor. Y esto va a ir ejecutando Python con cada uno de los nombres que se encuentran en la tupla. Va a comenzar con Pedro. Cuando ingresa al if y se encuentre con esta instrucción, comprueba cuál es la longitud del nombre Pedro y se va a encontrar que el nombre Pedro tiene 5 caracteres. Y pregunta, ¿5 es mayor o igual que el valor que tiene largo, como lo inicializamos en cero?
va a encontrar que es verdadero. 5 es mayor o igual que cero, entonces a la variable largo le asigna el valor 5 y luego a la variable nombre largo le asignamos el nombre Pedro. Luego regresa al for y valor ahora toma el nombre Juan. Juan tiene 4 caracteres, de manera que aquí en el if va a comprobar la longitud de Juan es 4. Y antes habíamos guardado en largo el valor 5 y comprueba 4 es mayor o igual que 5, falso. Entonces se sale del if y vuelve al for para tomar el siguiente valor, que es Diego. Y así va a ir ejecutando las instrucciones que se encuentran dentro del for para cada uno de los nombres que están en la tupla. Cuando llegue al último nombre ya vamos a tener el nombre más largo, la cantidad de caracteres que tiene y cuál es ese nombre. Por lo tanto, con el print, después del for, y haciendo uso del fstring, podríamos escribir un mensaje que diga, el nombre más largo es, y entre llave escribimos el nombre de la variable que se ha encargado de guardar ese nombre más largo, y tiene, y entre llaves escribimos la variable largo, caracteres. Ahí está. Con esto, y a simple vista, la solución sería que el nombre más largo es Patricia y tiene un largo de 2, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Bien, lo voy a ejecutar. Aquí me arrojó un error. Me parece que escribí mal el nombre de la variable. A ver, nombre largo, nombre largo. Aquí era, no era nombre valor, era nombre largo. Ahí sí. Lo ejecuto otra vez. Ahí está el resultado, ¿eh? El nombre más largo es Patricia y tiene 8 caracteres. Bueno, podríamos probarlo con otro nombre. Vamos a agregar otro nombre que sea, por ejemplo, Feliciano. Lo guardo y lo vuelvo a ejecutar. Ya el nombre más largo no sería Patricia porque Feliciano tiene 9 caracteres. Bien, una forma de repasar lo que hemos visto en clases anteriores, el ciclo for, la estructura de selección, funciones, operadores de comparación, todo se va aplicando a medida que avanzamos nosotros en el aprendizaje de un lenguaje de programación. Bien, ahora vamos a combinar el desempaquetado de tuplas junto con el ciclo o bucle for. Recién comprobamos cómo desempaquetar tuplas. Así que voy a comenzar un nuevo archivo. Voy a escribir acá como comentarios que nos sirvan para recordar lo que hemos hecho. Desempaquetado. Ahí sí, desempaquetado de tuplas y ciclo for. Y ciclo for. Voy a guardar este ejemplo de semfor.py. Voy a escribir el código en primer lugar, ustedes lo pueden hacer también, y de ahí vamos a analizar el código que estamos usando para este ejercicio.
Voy a escribir una tupla que contenga, por ejemplo, los datos de unos productos. Esta tupla se va a componer a la vez de dos tuplas. Cada una de ellas va a tener un código, el código de un producto, el nombre del producto, por ejemplo, manzana, y el color del producto, por ejemplo, rojo. La segunda tupla de esta tupla tendría un código 002 que se le asignó a un producto que sería una pera, que tiene un color verde. Esta es una tupla de tuplas. Y a continuación voy a escribir el for, pero vamos a ver algo diferente. En lugar de una variable, voy a declarar tres. Tres variables. Y posteriormente, dentro del bucle for, lo único que haremos será escribir un mensaje que diga, por ejemplo, la fruta tiene el código y entre llaves código y es de color y entre llaves color. Ya, mientras van escribiendo ustedes, comento que pueden ustedes apreciar que tenemos una tupla que a su vez tiene dos tuplas. Cada una de esas tuplas contiene tres elementos. Y esto es algo muy importante de tener en cuenta a la hora de trabajar con desempaquetado de tuplas dentro de un ciclo for. Y es asegurarnos de que las tuplas contengan la misma cantidad de elementos. Porque ya comprobaron ustedes qué puede pasar si es que nosotros intentáramos asignar o desempaquetar valores de una tupla cuando no hay una coincidencia entre la cantidad de variables y la cantidad de valores que tiene la tupla. Entonces, cuando se trabaja en la combinación del desempaquetado con el ciclo for, los programadores en primer lugar comprueban si es que las tuplas van a tener o no la misma longitud de elementos, la misma cantidad de elementos. Ya, y algo que salta a primera vista es que hemos declarado tres variables en el ciclo for, que es lo que se destaca en este ejemplo. Generalmente cuando trabajamos con for declarábamos una sola variable. Era lo que hacíamos. Y esa variable era la que se encargaba entonces de iterar o de moverse entre los diferentes valores de una tupla. Pero en esta ocasión tenemos tres, y cada una de ellas separadas por una coma. ¿Y por qué tenemos tres? Porque estamos comprobando que cada uno de los valores que se encuentra dentro de la tupla productos es una tupla que contiene tres elementos. Por eso estamos nosotros declarando tres variables, para que cada uno de los elementos que tienen estas tuplas se asignen automáticamente a las variables del bucle for, sin tener necesidad nosotros de estar declarándolas dentro del bucle for. Lo hacemos en este lugar para movernos así rápidamente a través de los diferentes elementos que tienen esas tuplas. Bueno, y al final hay una pequeña instrucción para mostrar el contenido de estas variables y vamos a comprobar justamente el siguiente resultado. Ahí está, ¿eh? La primera línea nos dice, la manzana tiene el código 001 y es de color rojo, que es
el contenido de la primera tupla, de la tupla producto, el código 001, el nombre manzana y el color rojo. La segunda línea que se ha mostrado dice, la pera tiene el código 002 y es de color verde. ¿Qué es lo que estamos comprobando? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Se nos va acabando el tiempo. Tengan presente que, como les decía, si queremos usar desempaquetado de tuplas junto con el bucle o ciclo for, tenemos que asegurarnos en primer lugar que las tuplas que se pueden encontrar dentro de otra tupla tengan todos la misma longitud. Además de eso, debemos nosotros comprobar que los valores dentro de cada tupla coincidan justamente con las variables que nosotros podríamos estar declarando. Si en el primer elemento de la primera tupla está el código, la segunda tupla también debiera tener un código. Ahora, acá los valores los hemos escrito nosotros en la primera línea. Sin embargo, estos valores de cada una de las tuplas podríamos nosotros leerlas desde un archivo, podríamos leerlas desde una base de datos, desde alguna página web, de algún lugar, y las vamos guardando dentro de esas tuplas o dentro de algunas listas, si así lo quisieran. En este caso las estamos escribiendo, pero pueden darse esas otras situaciones. Y así, quien se encargue de cargar los datos tiene que asegurarnos que tengan este orden. De no ser el caso, va a ser necesario primero preparar los datos, revisar ese archivo y recién poder leerlos para que nuestro código realice lo que estamos indicando acá. Esas son situaciones que enfrentan muchas veces los programadores de comprobar los datos, dónde están, cuál es el orden, si es que llegaran a existir algunos valores diferentes, hacer las consultas correspondientes o limpiar los datos. Bueno, hay otras operaciones que se pueden hacer ahí, están más allá de lo que nosotros estamos realizando en este curso. Bien, vamos a probar un segundo ejemplo. Vamos a considerar ahora que tenemos, y voy a comentar primero estas líneas, vamos a considerar que tenemos una tupla de empleados, por ejemplo. Y esta tupla se va a componer de tres tuplas en este caso. Cada una de ellas va a tener dos valores, que será el nombre y el apellido. Podríamos tener acá los nombres, por ejemplo, de antiguos programadores. Paul Resnick. En segundo lugar están los datos de Brad Miller. Y en tercer lugar, Lauren Murphy. Ahí está. Y antes de la tupla, podríamos nosotros solicitar que nos entregue un nombre para comprobar si existe en la tupla. Vamos a declarar una variable nombre y vamos a solicitar a través del input que ingrese un nombre a buscar, por ejemplo. Y los datos de la tupla los podríamos haber cargado, como les decía, de otro lugar, pero acá los estamos escribiendo directamente nosotros dentro de esta tupla. Y ahora,
podemos usar el desempaquetado para sacar el nombre y el apellido en dos variables diferentes. Así que escribo for nom y ape como dos variables que van a estar recibiendo desde la tupla de empleados los respectivos valores que nosotros hemos escrito en este ejemplo. Y ahora necesitamos escribir el código para comprobar si el nombre ingresado se encuentra o no en esta tupla. Con un if podemos escribir si nombre es igual a nom. Si es así, en ese caso podemos imprimir un mensaje que diga el nombre se encuentra en la tupla empleado, por ejemplo. Y si lo encontramos, no necesitamos de llegar al último valor de la tupla, podemos escribir un break. Ahí está. Pero ¿qué pasa si el nombre que andamos buscando no se encuentra? Necesitaríamos entonces definir de alguna manera una variable que nos indique o no va a ser necesario. Porque si termina el for sin ejecutar el break, sin mostrar este mensaje, significa que el nombre no está dentro de la tupla. Entonces, después del for, podemos imprimir un mensaje que diga, el nombre no se encuentra. A ver, después del for, no nos serviría porque el break nos va a sacar del for. Tendríamos que, eh, ya, vamos a necesitar en este caso una variable. Existe una forma diferente de hacerlo, pero voy a declarar una variable, por ejemplo. Encontrado. Vamos a escribir falsa. Y si realmente existe, entonces esa variable lo vamos a cambiar por true antes de salir del for. Y ahí sí, después del for podemos preguntar si encontrado es distinto. No, es igual. False, entonces que imprima un mensaje. Ahí sí. No se encuentra el nombre dentro de la tufa. Eso es solo en caso de que no se encuentre. Bien, ahí está, lo voy a probar. Veamos, ingreso un nombre. Decíamos, voy a ingresar el nombre, a ver, Claudia. Que me dice no se encuentra el nombre dentro de la tupla. Quiere decir que llegó hasta el último valor y no lo encontró. Perfecto. Voy a escribir ahora, voy a ejecutarlo nuevamente y voy a escribir Lauren, el último nombre. Y me dice el nombre se encuentra en la tupla empleado. Perfecto. Y cuando lo encuentra, esta última línea va a comprobar que la variable encontrado cambió a true, entonces salta fuera del if sin ejecutar
el print que habíamos escrito en el caso de que no encontrara el nombre dentro de la tupla. Bueno, de esta forma suele jugar un programador, imaginarse cómo comenzar a ver las diferentes situaciones, cómo abordar cada situación, si es que necesita o no alguna variable adicional, o si existe otra sentencia que me permita trabajar con estas dos posibilidades. Ahí es donde el programador echa a volar su imaginación de acuerdo a los recursos, por cierto, que le ofrezca el lenguaje de programación. Bien, ¿cómo estamos? Nos queda poquito tiempo. Para ir terminando, bueno, voy a dejarles primero el código a la vista acá. O voy a copiar este código y se los voy a enviar por el chat, por si alguien quiere tenerlo. Ahí tienen el código en el chat, por si he ido demasiado rápido y no han alcanzado a escribir. Voy a comenzar un nuevo archivo para hablar acerca de la función tuple. La función tuple. Esta función nos permite crear una tupla a partir de cualquier secuencia de valores que nosotros podríamos definir. Si tenemos, por ejemplo, definido una lista, con esta función transformamos una lista en tupla. Si tenemos un string, recuerden que un string también es una secuencia de valores, podemos transformar un string en tupla. Si tenemos un rango ocurre lo mismo. Vamos a comprobar, por ejemplo, qué pasa si nosotros tenemos un string, un texto, que diga simplemente hola. Si yo quiero transformar ese string en una tupla, entonces vamos a declarar una variable, por ejemplo, mi tupla, que transforme ese string en una tupla a través de la función tuple. La función tuple se escribe tal como pueden comprobar ustedes ahí, usando los paréntesis redondos porque es una función, y dentro de esta función escribimos el nombre de la secuencia, que en este caso es la variable texto. Voy a guardar este ejemplo, ejemplo tuple.py. Y una vez que he realizado esta transformación o la creación de esta tupla a partir de una secuencia, voy a mostrar su contenido. Y en el caso de los textos, nos vamos a encontrar con el siguiente resultado. Una tupla de caracteres. Como es una secuencia de letras, la función tupla va a tomar cada una de esas letras como un elemento de la tupla que hemos definido. Y los separa, por cierto, con una coma. En el caso de las listas, la transformación es más simple porque ya sabemos que una lista se compone de diferentes elementos y la única diferencia que vamos a notar, por ejemplo, si yo tengo una lista que diga mis números, ahí está,
y voy a declarar una tupla 2 que se encargue de crear a partir de esa tupla mis números, una tupla 2 a la hora de comprobar el contenido de tupla 2. Voy a mostrar también el contenido de la lista, mis números, y se van a dar cuenta que la única diferencia es que en el caso de la lista aparecen los corchetes y en el caso de la tupla simplemente están los paréntesis redondos. Con esa característica, por cierto, que hace única a las tuplas, y es que no se podría modificar el contenido de esta tupla en alguna línea posterior dentro de nuestro programa. Bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Cuando se estudia este tema voy a dejar de compartir, cuando se estudia este tema de los tipos de datos estructurados, puede ser un poco latoso, molestoso quizás ver tantas situaciones en las que podríamos encontrarlo a la hora de trabajar con esta estructura, pero es necesario que ustedes las conozcan. Después van a decidir con qué tipo de estructura de datos trabajan, pero al menos que sepa cómo se trabajan con ellas, cómo se crean y qué operaciones podemos realizar. En la próxima clase vamos a ver lo que son los diccionarios, cómo se trabaja con los diccionarios, cómo se crean, cómo se modifican, etcétera. Así que los veo en la próxima clase, si Dios quiere, el próximo lunes. Que les vaya bien. Buenas noches. Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Buenas noches, que descanse. Buenas noches.